Vamos a hacer una revisión de la teoría de las ondas electromagnéticas desde un punto de vista de la óptica geométrica, formalmente. Vamos a revisar las ondas electromagnéticas especificando qué son, qué significa, qué producen, y una revisión básica de los fenómenos ondulatorios, la reflexión, la refracción, transmisión, la dispersión. La dispersión de la luz me permite ver y explicar por qué el cielo es azul y varias cosas más. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a verlo detalladamente en forma secuencial y ordenada. Empecemos. ¿Qué son ondas electromagnéticas o EM en la bibliografía? Cuando me dicen OEM, se están refiriendo a que me determinan una onda electromagnética. Una onda electromagnética es producida por vibraciones de cargas eléctricas. Hecha ya formalmente la teoría de electricidad empezó en 1800 con Volta, el estudio del magnetismo 1820 con Oersted, 1830 con Faraday. Casi 40 años después, Maxwell, un inglés, formalizó esto matemáticamente, enloqueció por hacerlo, enloqueció. Pero postulaba que los campos eléctricos y magnéticos se propagaban con una velocidad. Eso fue una especulación teórica, hasta que en cercano al año 1895, Heinrich Hertz y luego Marconi verificaron experimentalmente que se podía lograr. Las ondas electromagnéticas existen no solamente en el lápiz y papel, sino también que se pueden crear y se pueden transmitir. Obviamente transmitir y luego decodificar. Las ondas electromagnéticas se describen constituidas, formadas por un vector campo eléctrico y un vector campo magnético, los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares con la velocidad de la onda. El campo eléctrico está esquematizado por esa oscilación en el eje Y, plano XY, campo eléctrico de azul, y el campo magnético por esa oscilación de rojo en el plano XZ. Los planos son mutuamente ortogonales entre sí. La onda se propaga en el eje X en una dirección ortogonal a ambas. Y eso es lo que me interesa, que la onda se propague. Toda onda electromagnética tiene estas características, es decir, yo la lanzo y se transmite. No solamente a 10 metros, 1 kilómetro, 50 kilómetros, a 1000, 2000, 3000 kilómetros. En el año 1900, Marconi verificó que esto se podía hacer y creó la telegrafía sin hilos, un hito histórico. Antes todo era código Morse, ahora todo era radio. 1900, el inicio de la radio, que es básicamente un campo eléctrico y un campo magnético oscilando que me permite mandar, enviar una señal. Es luz que está viajando, ¿sí? Como lo dije, el vector de verde me indica la dirección de propagación de la onda electromagnética. En el plano XY oscila el campo eléctrico azul. En el plano XZ oscila el campo magnético de rojo. Perpendicular a ambas oscilaciones está la dirección de propagación. Esto es lo relevante de la
información. Algunas observaciones. La dirección de propagación de una onda electromagnética A se puede determinar por la regla de la mano derecha en un instante dado, ¿no? En un instante. Si eso es el campo eléctrico, azul, y esto es el campo magnético de rojo, el producto vectorial azul por rojo me da verde. Pulgar extendido en la dirección de azul, los demás dedos en la dirección de rojo, la palma de la mano, verifícalo, está en una dirección ortogonal ambas. Lo de verde está en dirección ortogonal. Regla de la mano derecha. Cualquiera de las tres es válida. Yo prefiero pulgar extendido hacia arriba, los demás dedos en rojo y la palma de la mano indica verde. Esta es otra manera válida. 2. Toda onda electromagnética en el vacío viaja con la rapidez de la luz. Ni más rápido ni más lento. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío y epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío, eléctrico y magnético. Los campos oscilan en función de ese concepto, permitividad y permeabilidad. Una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético. Tercera observación. En el vacío, la teoría electromagnética conduce a la relación entre la magnitud del campo eléctrico E y la magnitud del campo magnético B. Esto es, el campo eléctrico es C, velocidad de la luz, por campo magnético. Esa relación siempre se va a cumplir. Bien, otro tema que es de interés es la rapidez de una onda electromagnética ya no en el aire, en cualquier medio. En cualquier medio, agua, vidrio, en cualquier material. La rapidez de transmisión de una onda electromagnética en un medio va a depender de una cantidad adimensional que lo vamos a denominar índice de refracción o de transmisión del medio N. Este índice N se define así. La rapidez de la luz en el medio es igual a la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción en el medio. Sí. Básicamente el índice se define la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en ese medio, entendiéndose que la luz viaja a una velocidad única, 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío. N es C, velocidad de la luz en el vacío, sobre V, la velocidad de la luz en el medio. O puedes tener también esa correlación que está ahí. Algunas observaciones relevantes. El índice de refracción N es un indicador de la densidad del medio y depende de la longitud de onda. Para sustancias homogéneas y utilizando luz monocromática, amarillo tendrá los siguientes valores. Estos valores, ¿no? N en el aire, 1. Para el agua, N es 4/3. La glicerina, una sustancia muy común, 1,47. Para el vidrio, 1,5. Para el diamante, 2,42. Obviamente, N tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque la máxima velocidad posible es la velocidad de la luz en el vacío. Eso lo complementaremos en la sesión
18. Si el medio es el vacío, el índice es 1, o el aire. Para el vacío, la velocidad de toda onda electromagnética es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que equivale a 300.000 kilómetros por segundo, que siempre se debe mantener constante. Yo emito una luz en el vacío y esa se propaga a una velocidad constante. Siempre, siempre, siempre. Y viaja en una dirección. Me interesa que sea una dirección. La tercera observación, la longitud de onda lambda y la frecuencia f de una onda electromagnética en el vacío son inversamente proporcionales. La velocidad de la luz en el vacío es la longitud de onda por su frecuencia. Eso siempre se va a cumplir. En varios problemas de esta semana nos piden que apliquemos, sobre todo para definir el rango óptico, el rango del visible. Otro tema relevante es la intensidad de una onda electromagnética. Básicamente, en el estudio de la transmisión de la energía por una onda, lo importante es la intensidad de la onda, la cual se define como la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. En particular, la intensidad de una onda electromagnética está así: epsilon cero por campo magnético cero entre dos veces mu sub cero. Esa es la intensidad, la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Te dan esos parámetros y tú lo puedes calcular. La unidad, obviamente, es watt por metro cuadrado. Energía por unidad de tiempo, watt, potencia. Por unidad de área, watt por metro cuadrado. Epsilon E sub cero es la amplitud de oscilación del campo magnético, el máximo valor de su magnitud. B sub cero es la amplitud de oscilación del campo magnético, magnitud máxima. Estos temas ya son para ingenierías, por favor, pero de todas maneras lo defino. Mu sub cero es la permeabilidad magnética del vacío. Finalmente, ante los problemas, una observación. Si tenemos en cuenta la relación E, campo eléctrico sub cero es igual a C por B sub cero, la fórmula anterior se puede reescribir así. Lo dejo nada más a la captura de pantalla, por favor. Estos conceptos que estoy dando en este último slide es básicamente para ingenierías. Esto tiene que ver con el vector de Poynting. Finalmente, el espectro electromagnético es una distribución ordenada de frecuencias y longitudes de onda correspondientes a todas las radiaciones electromagnéticas. En negrito está todo el espectro electromagnético. Lo que una persona puede ver es un centésimo nada más de eso. El espectro visible, que va desde el rojo, pasa por el naranja, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Esos son los 7 colores del arco iris, ¿no? Son los 7 colores que vemos. Todo lo demás son combinaciones de ellos. Lo que damos colores principales. Por favor, hacia arriba del espectro visible, observa, aumenta la longitud de onda. Hablamos del infrarrojo, hablamos de las microondas, y hablamos de la onda de radio, ¿no? Las ondas de microondas, 50 metros, onda de radio puede ser 100 metros, 200 metros. Aumenta la longitud de onda. Por debajo, disminuye la longitud de onda.
el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. ¿De acuerdo? Por debajo disminuye la longitud de onda y esto se hace peligroso. Por favor, por debajo se hace peligroso. Tú te puedes exponer a un montón, 50, 100, 200 ondas de radio. Normalmente estamos por la calle y nos atraviesan 100, 200 ondas de radio y te ve. Pero tú no te puedes exponer a los rayos gamma, a los rayos X. Como son bien delgaditos, bien pequeños, hacen daño, físicamente hablando. Algunas observaciones. El rango de longitudes de onda en el visible es de 4.000 Armstrong a 7.000 Armstrong. En metros, 4 por 10 a la menos 7 metros es el violeta y 7 por 10 a la menos 7 es el rojo. Ese es el rango del visible en longitud de onda. Hay un problema donde nos dicen páselo a frecuencias. Entonces, el rango de frecuencias del visible es 4 por 10 a la 14 Hz en rojo, hasta 7 por 10 a la 14 Hz en violeta. Ya esto lo vemos después, por favor. Vamos a hacer un par de problemas que tengan que ver necesariamente con esta teoría. Esta teoría que se ha dado unos minutos. Empecemos. Una onda electromagnética de frecuencia 5 MHz viaja en un medio en donde recorre una distancia de igual 24 kilómetros en 120 microsegundos. Determine su longitud de onda en este medio. Vamos a la solución. Esa es la onda electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos están oscilando. Se emiten, obviamente. Y luego, que pasan 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros, yo los quiero recepcionar. Campo eléctrico de rojo oscilando con movimiento armónico simple, función seno-coseno. Campo magnético azul oscilando. El vector de azul, función seno-coseno asociado. La superposición de rojo y azul se llama una onda electromagnética. Arriba la señal es emitida, abajo la señal es recepcionada. En dirección perpendicular a ambas está la velocidad de propagación. Eso, como digo, era una especulación teórica en 1870. 30 años después se demostró radio de que era posible emitir una señal y también recepcionar esa señal. Telegrafía sin hilos por radio. Bien, me dan la distancia que recorre un tiempo. ¿Cuál es la rapidez de esta onda electromagnética? Obviamente, velocidad es espacio entre tiempo, velocidad constante. Para toda onda electromagnética la velocidad es constante, 3 por 10 a la 8. La velocidad la obtendremos dividiendo la distancia entre el tiempo. ¿No? Además, la velocidad también es la longitud de onda por la frecuencia. Definición. A la primera relación la etiqueto como 1 y a la segunda la etiqueto como 2. De 1 y de 2 tengo la longitud de onda por la frecuencia, debe ser la distancia entre el tiempo. Listo, eso es todo. La longitud de onda obviamente será distancia entre la frecuencia por el tiempo. Álgebra básica. Para una frecuencia de 5 millones de Hz y un tiempo de 120 micro por 10 a la menos 6 segundos,
tengo la solución numérica. Distancia 24 kilómetros, 24 por 10 a la cubo. Entre la frecuencia 5 millones de hertz, 5 por 10 a la sexta. Entre el tiempo 120 micro, 120 por 10 a la menos 6. Es evidente que en el denominador 10 a la 6 por 10 a la menos 6 se eliminan y verifica que la respuesta es 40 metros. Por favor, ¿no? Es 24.000 entre 5 por 120. Tú aplicas valores y puedes ver rápidamente que la distancia es 40 metros. Verifícalo, por favor. Me detengo un minuto si tienes alguna pregunta. Un minuto. Cualquier duda, déjamelo en el chat, por favor. Si no, en 20 segundos continúo con la siguiente pregunta. Ok. Hagamos el problema 2. Este es el problema 2. Este es el problema 2. Primero, en un minuto el enunciado. En la figura A se indica la dirección del campo eléctrico E y la del campo magnético B de una onda electromagnética en un instante dado. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. En cada caso, determine la dirección de la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Acá se debe aplicar la regla de la mano derecha. E, campo eléctrico por B, rojo, verde por rojo. En ese orden, ¿ah? E, verde por campo magnético. E por B. Pulgar extendido, lo dije, lo vuelvo a decir, pulgar extendido en la dirección de verde, para el caso 1, para el caso 1, para el caso 1. Luego veremos para los demás casos. Pulgar extendido en la dirección del eje Y, orientación del campo eléctrico, y los demás dedos hacia arriba en la dirección del eje Z. Si lo haces correctamente, la dirección de la propagación de la onda electromagnética es en la dirección de la palma de la mano. ¿De acuerdo? Es en el eje X hacia afuera. E por B, y eso es hacia afuera. ¿Sí? Pulgar extendido en dirección del campo eléctrico, los demás dedos en rojo, la velocidad V hacia afuera en la dirección del eje X más. Lo mismo hacemos para Romanos 2. Pulgar extendido en la dirección de verde más X. Los demás dedos en la dirección de más Y, rojo campo magnético, la palma de la mano está orientada hacia arriba. Repito, pulgar extendido, primer vector, verde, Romanos 2 ya. Los demás dedos en la dirección de Y, la dirección vectorial del campo magnético, la palma de la mano orienta hacia arriba en Z más. Esto es la dirección del campo eléctrico. Están usándose diferentes notaciones. Yo prefiero pulgar extendido, campo eléctrico, los demás dedos, campo magnético, y la palma de la mano indica la dirección de propagación, la dirección de la velocidad de la onda electromagnética. Y Romanos 3, ¿no? Campo eléctrico verde, pulgar extendido, campo magnético rojo hacia arriba en Z, Z más. Obviamente la palma de la mano está indicando en el eje Y, pero no Y positivo, sino Y negativo. Verifícalo. Repito, pulgar extendido,
en verde, pulgar extendido en el eje X más, los demás dedos en la dirección de más Z, campo magnético rojo, la palma de la mano indiquen Y, pero Y negativo, no en dirección de Y positivo, no, Y negativo. ¿Sí? Ya está, Y negativo. Y esta es la solución correcta para la pregunta, para el problema número 8. Me detengo un minuto para cualquier duda que pudiese haber. Si no hay problemas, si no hay preguntas, podrías dejarme en el chat. Si quedó claro al menos un 50-60% de lo que he dicho. Profesor, Dígame, una señor. consulta. En el 2 en 2 romanos, Sí, el campo B, o sea, poniendo la mano, me había salido hacia arriba. ¿Por qué sería hacia Y? en dos, Ajá. ya. A ver, señor. Usted quiere por este caso. A ver. Me está escuchando, ¿verdad? Pulgar extendido Sí, en verde. ¿Lo ha hecho? En X. Pulgar extendido. No haga la gráfica, haga lo que le digo. Pulgar extendido en campo eléctrico. ¿Sí? ¿Lo ha hecho? En ya. X. Ahora los otros dedos, los demás dedos en Y. ¿Sí? Los otros dedos en dirección del eje Y más. ¿Lo hizo? Echado. ¿Hacia dónde va la palma de la mano? ¿Hacia arriba Z más o hacia abajo Z menos? Ah, ya, ya. Sí, hacia arriba, ¿no? Sí. Listo. Eso es lo que dice. Observe, no vea el gráfico, sino lo que está ahí. Azul es la dirección de la propagación de la onda electromagnética. Repito, pulgar extendido en verde, los demás dedos, los otros dedos, en dirección de rojo, la palma de la mano va en B. ¿Sí, señorita? Sí, gracias. Gracias por su participación. Por favor, si tienen dudas, díganme. Si no, yo voy a continuar, porque evidentemente hay más cosas que hacer. Continuamos entonces con la teoría. Bien, vamos a hacer una revisión a nivel de colegio, obviamente, de los fenómenos ondulatorios. El primero es el proceso de reflexión, aquel proceso que nos permite ver nuestra imagen en los espejos. El proceso, el fenómeno ondulatorio de reflexión es el cambio de dirección de una onda cuando llega a una frontera o interfase entre dos medios y retorna al primer medio. En azul tengo la onda incidente. Sobre el eje horizontal, eje X, está el espejo. Viene una onda incidente azul y se refleja una onda de rojo. La onda viene del medio 1. Hay un choque, una colisión de la onda con el medio 2, con el espejo, pero la onda básicamente vuelve al primer medio. Hay una frontera o interfaz. Con respecto a esa frontera que es horizontal, yo defino la normal vertical. La normal es la perpendicular a la interfase, a la frontera entre los medios. Aire y el espejo, obviamente. Como la óptica es geométrica, en vez de azul, que es una onda, lo voy a representar por ese rayo. El rayo de negrito me va a representar la onda incidente. Llego, ¿no? Y defino el ángulo de incidencia. Cuando golpea con la interfase, se refleja ese segundo rayo, ¿no? De negrito, me indica la dirección de la onda reflejada mediante un rayo.
Ahora hablo de un ángulo de reflexión, definido con respecto a la normal, por favor, definido con respecto a la normal. La única fórmula que hay que saber para este caso es el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Si incide con 30 grados, se refleje con 30 grados. Si incide con 45 grados, se refleja con 45 grados. 70 grados, se refleja con 70 grados. El ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. Esa es una ley de la física. No es tan elaborado, pero permite resolver problemas que involucran espejos. Esta es la ley de la reflexión. ¿Sí? Otro proceso es la refracción o transmisión. Es el cambio de dirección de una onda cuando ésta pasa de un medio a otro. Ahora tengo la onda incidente de azul, ya definí la onda reflejada de rojo, pero me interesa la onda transmitida. Va a pasar de un medio 1 aire a un medio 2, normalmente agua. ¿Sí? Ahora la onda se va a transmitir, se va a refractar de un medio 1, índice N1, a un medio 2, índice N2. Normalmente del aire al agua es el caso más simple de ver. ¿Mm? La frontera o interfaz entre los medios, arriba aire, debajo agua. Defino nuevamente, como en el caso anterior, la normal. Defino la normal. En base a esta normal, la onda incidente tiene un ángulo θ de incidente, θ1. La onda reflejada tiene un ángulo de reflexión que es igual, pero el pero es con énfasis. La onda transmitida o reflejada define un ángulo 2, no es el mismo. A diferencia de la reflexión, el ángulo transmitido, el ángulo refractado, no coincide con el ángulo incidente. El rayo se acerca a la nube. Se pide a los alumnos que lo hagan experimentalmente, como un vasito con agua y pongo una cucharita. La cucharita aparece quebrada hacia abajo. Repito, pones una cucharita en un vaso con agua, la cucharita aparece quebrada hacia abajo. Si este ángulo de incidencia es 45 grados, este ángulo parece ser de 30 grados. Parece que la cucharita estuviese quebrada. Porque tú ves la onda transmitida, la onda refractada, el ángulo θ2. Para este proceso se cumple la ley de Snell. N1, índice del medio 1 por seno del ángulo de incidencia, es igual a N2, el índice en el segundo medio, por seno del ángulo de transmisión, seno del ángulo θ2. Esto se denomina ley de Snell, ley de la refracción. ¿Sí? N1 obviamente es el índice de refracción del medio 1. Para el aire, índice 1. N2, índice de refracción del medio 2. Para el agua, normalmente es 4/3. Normalmente te pueden dar otro valor. Hay otros procesos, interferencia, superposición de dos o más ondas en un mismo lugar del espacio y al mismo tiempo. Se consideran dos casos de interferencia. Lo voy a decir nada más, por favor. Cuando dos ondas se superponen, observa, ¿no? Es como papá y mamá que forman un hijo o hija. Puede ser igualito al papá, puede ser igualito a la mamá,
Pero eso no puede ser. Es una superposición genética lo que se obtiene. Por favor, lo que ocurre en la vida ocurre en procesos científicos. Papá y mamá se juntan y tienen o un hijo o una hija. El hijo puede parecer igualito, exacto, sí, al papá. La hija puede ser parecer exacto, igualito, igualita a la mamá, sí, pero no. Porque se obtiene una superposición del código genético. Hay una mezcla de él y de ella para crear la tercera onda, la onda de interferencia. Se juntan las dos ondas. Sí, es el caso más simple para explicar, ¿no? La interferencia puede ser constructiva cuando las crestas y los valles se superponen simultáneamente, observa, se tienen máximos, o cuando coinciden en puntos y se tiene una raya. Observa cuando se tiene nuevamente drogas en el instante, ahora, ¿no? Se tiene una raya. Las interferencias pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. Se suman. Y eso es un caso más complejo, elaborado, normalmente importante para los estudiantes. Hay una amplitud máxima, ¿no? Y la interferencia puede ser destructiva cuando las crestas de una ola se superponen simultáneamente en el valle de otra onda y en un mismo lugar. Puedes escuchar interferencias si juntas dos radios muy cercanos, ¿no? Y pones la estación sintonizada, digamos, Radio Lima 1000 y Radio Callao 1050. Te estoy dando valores. Próxima. Pones Radio Lima y bueno, desconectas y apagas cada 20 minutos, 20 minutos al día. Una vez por semana escuchas. ¿Qué pasó? Ahí está la onda. Pero escuchas un sonido característico de interferencia. Radio Lima se ha superpuesto a Radio Callao y no escuchas ni uno ni otro. Escuchas el paso de interferencia constructiva. Y cuando es destructiva, haces el mismo proceso. Y esto es más raro, ocurre una vez cada mes, haciendo el experimento todos los días. Prendes tu radio y no escuchas nada. Silencio absoluto. ¿Qué ha pasado? Radio Lima se ha juntado con Radio Callao y lo que se obtiene es pasivo. Cero. Eso es una interferencia destructiva. Otro proceso es la difracción. Viene una onda y puede contornear un obstáculo. Esa entrada se construye como si fuera un punto fuente. Y estos son temas avanzados, por favor. Estos son temas avanzados. Lo dejo nada más. Haz captura de pantalla si crees necesario, ¿no? Este tema y el siguiente lo dejo nada más para que tú revises. Hagas, por favor, revísalo, ¿no? No hay mucho tiempo y entonces solamente te lo dejo para que tú lo revises. Y también la dispersión de la luz solamente como tema. Las ondas electromagnéticas que vienen del espacio exterior se dispersan y por eso vemos el cielo azul. En algunos casos lo vemos rojo por dispersión. Obviamente este es el experimento de Newton. Si yo tengo luz blanca, lo hago pasar por un prisma, se observan los 7 colores del arco iris, ¿no? Se tienen los 7 colores del arco iris. Listo, esa es la teoría básica. Vamos a hacer un par de problemas que tienen que ver con este tema. La figura nos muestra dos espejos planos A y B, espejo 1 y espejo 2, A y B.
que forman 140 grados. Entre los 12 y 140 grados se emite un láser, un rayo de luz que incide en el punto A, en el espejo A, se refleja por segunda vez en el espejo B. La pregunta: determine la medida del ángulo de reflexión en el espejo B. Primera reflexión en el espejo A, segunda reflexión en el espejo B. Dos reflexiones. Me dan este ángulo, 30 grados. Por favor, me dan ese ángulo, 30 grados. Y también este ángulo entre los espejos, 140 grados. Con esos datos y la ley de la reflexión, yo puedo encontrar el ángulo de reflexión en el espejo. Construcciones puramente geométricas, por favor. Vamos a la solución. Primera normal, normal 1, sobre el espejo A. Obviamente, con respecto a la normal, este ángulo va de 60 grados. Alfa, primera reflexión, 60 grados. Alfa, incidencia es igual a alfa de reflexión, primera reflexión, ¿no? Obviamente, alfa más 30 debe ser 90 grados, ¿no? Alfa es 60 grados. Considerando la primera norma, ¿sí? Obviamente, por default, ese ángulo que acabo de crear es 30 grados, ¿sí? Ese ángulo, el complemento del ángulo de reflexión, primera reflexión es 30 grados, ¿sí? Por favor. ¿Para qué? Para que en ese triángulo que se ha formado es evidente que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En este triángulo PQR, la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados, necesariamente. Y entonces puedo calcular este ángulo gamma. En este triángulo PQR, 30 grados más 140 grados más gamma debe ser 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Conclusión: gamma debe ser 10 grados. ¿Sí? Por favor. No es nada del otro mundo. Tampoco, ¿no? Hay que aprender. Ahora defino una normal 2. Si el espejo es horizontal, espejo B, la normal 2 es vertical. En el espejo B, si tenemos en cuenta la ley de la reflexión para la segunda reflexión, esto es beta, segunda incidencia, y esto es beta, segunda reflexión. Ahora, obviamente, el valor de gamma más beta, 90 grados, definición de normal. El espejo es horizontal, la normal vertical. Gamma más beta, 90 grados. Obviamente 10 más beta es 90 grados, por lo que beta, el ángulo de incidencia y también el ángulo de reflexión por segunda vez debe ser 80 grados. Y esa es la clave, esa es la respuesta a este problema. ¿De acuerdo? El ángulo de incidencia, segunda incidencia, es igual al ángulo de reflexión, segunda reflexión, 80 grados. ¿Sí? Vayamos a otra pregunta. Y esto tiene que ver el proceso de transmisión. Un rayo de luz láser incide sobre la superficie de separación de dos medios, aire, líquido aire, no aire líquido, sino líquido aire, tal como se muestra. En la parte inferior líquido puede ser aceite, tal como se muestra en la figura. Si el ángulo de incidencia es 53 grados, determinar el índice de refracción del líquido. ¿Qué observo? Ahora voy del líquido
al aire y el rayo no sale de la norma. Eso se llama reflexión interna total. Se cumple la ley de Snell. Este ángulo de 53 grados es lo que se llama ángulo crítico. Para el ángulo crítico, el rayo ya no puede salir del medio 1 líquido, aceite, al medio 2 aire, ¿no? El ángulo de transmisión es de 90 grados. Ahora uso la ley de la refracción o transmisión o ley de Snell. El índice del primer medio del líquido por seno de 53 grados, el ángulo de incidencia, debe ser el índice del segundo medio, aire, entre seno 90 grados, porque hay refracción interna total. ¿Sí? Índice de líquido por 4/5 debe ser N del aire 1 por seno 90 grados, que es operatividad NDL 5/4, ¿no? N del medio debe ser 1,25. La clave B de bebé. Listo. Nuevamente me detengo un minuto. Si tuvieras alguna duda, por favor, puedes dejarme la pregunta en el chat si tienes problemas o si no, decírmelo haciendo uso del micro. Espero 20 segundos y luego paso, la teoría es amplia, a procesos de reflexión en espejos primero y luego de transmisión o refracción en lentes. Por favor, si tienes problemas con el chat, con el micro, puedes dejar tu pregunta en el chat. Si no hay preguntas, entiendo que más del 50% de lo que estoy diciendo se está entendiendo. ¿Ninguna pregunta? ¿Me escuchan? Todo ¿Podrían claro, poner? profesor. Ok, gracias. Entonces continúo la teoría, por favor. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a revisar la óptica geométrica. ¿Sí? ¿Cómo se forman las imágenes? Primero en espejos planos, luego en espejos curvos y finalmente en lentes. El tema es espejos y lentes. Primero espejos, obviamente. ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la óptica geométrica? Ya lo comentamos. La primera ley de la reflexión, el rayo incidente, el rayo de reflexión y la normal están en un mismo plano. El rayo que se asocia con la onda incidente y el rayo que se asocia con la onda reflejada están en un plano. Acá está, ese rayo de verde me representa la onda incidente, este otro rayo me representa la onda reflejada, incidente y reflejada. Con respecto a la normal, la perpendicular a la interfase, al espejo, define ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Esos dos ángulos y la normal están en el mismo plano. Además, lo que se dijo, el ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? El ángulo de incidencia, si es 30 grados de entrada, debe ser 30 grados de salida.
Si es 45 grados de entrada, debe ser 45 grados de salida. 80 grados de entrada, 80 grados de salida. 20 grados de entrada, 20 grados de salida. El ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. En el contexto de la óptica geométrica, vamos a usar el modelo de rayo de luz recta en el lugar del modelo de onda, porque la longitud de onda de la luz es mucho menor al tamaño del objeto en interacción. Eso es una teoría, por favor. Eso es teoría. Continuemos con el enunciado. Esto, las leyes fundamentales, ahora transmisión o refracción. Nuevamente, la luz incidente, la luz transmitida o refractada y la normal están en un mismo plano. Azul incidente, roja reflejada y azul oscuro, la onda transmitida o refractada. Yo prefiero llamarla transmitida para no confundir reflexión-refracción. Medio 1, aire, normalmente arriba. Medio 2, agua, normalmente abajo. En forma de rayo, viene el rayo, ¿no? Verde, y se transmite. Ese rayo de amarillo es la onda transmitida o la onda refractada. ¿Sí? Defino la normal, la perpendicular a la interfase. La interfase es horizontal, la normal es vertical. Con respecto a esta normal, yo defino el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión. Ángulo 1 de incidencia obviamente es igual al ángulo de transmisión, de reflexión, pero no es igual al ángulo 2, al ángulo de transmisión. Incidencia es igual a reflexión, pero incidencia no es igual a transmisión. Para transmisión o refracción se cumple la ley de Snell. N1 seno de tita 1 es igual a N2 seno de tita 2. ¿Sí? N1, índice de transmisión del medio o refracción. N2, índice de refracción o transmisión del medio. Ángulo crítico. El ángulo crítico límite, tita sub c, es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90 grados. ¿No? Vamos a tener ahora en la parte inferior, ¿no?, un medio como el agua. ¿Qué ocurre si mando un láser del agua al aire? El rayo no se acerca a la luna. El rayo se aleja a la luna. Si eso es 30 grados, el rayo de transmisión o refracción ahora es 60 grados. Tita 1, tita 2. El rayo se aleja de la luna. Ahora incremento ese ángulo, 45 grados o más, y llego a un ángulo en el cual, un ángulo llamado crítico, el rayo no puede salir del agua al aire y se produce reflexión interna total. Eso se denomina ángulo crítico. Lo hemos usado para el problema número 4. ¿Sí? Cualquier ángulo mayor produce reflexión interna total. ¿No? Obviamente, tita de incidencia es igual a tita de reflexión para ángulos mayores que el ángulo crítico. Teoría, por favor. Se cumple la ley de Snell, índice del agua por seno de tita crítico es índice del aire, hacia arriba hay aire por seno de 90 grados. Para el ángulo. Por lo que seno del ángulo crítico es índice del medio 2 sobre índice del medio 1.
Eso fundamentalmente. Vamos a estudiar espejos planos. En un espejo plano, los rayos de luz se reflejan y forman una imagen virtual. Un espejo es una superficie pulida muy reflectante. Es lo que ocurre cuando te ves en un espejo. El espejo está ahí, vertical, y tengo un objeto, cualquiera que esté cerca. ¿Qué va a ocurrir? Un rayo perpendicular a ese espejo simplemente se refleja en la misma dirección, horizontal. Otro rayo que pasa por ese punto, observa, ese punto se va a reflejar, ¿sí? Se va a reflejar de modo que cumpla la ley de la reflexión. Rayo 2. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si yo proyecto estas líneas, discontinuo rojo, discontinuo en verde, tengo que se forma una imagen. La imagen se está formando detrás del espejo. Se define como imagen virtual. Repito, la imagen se está formando detrás del espejo. Se define detrás del espejo la zona o lado virtual. Las imágenes se forman debido a prolongaciones de los rayos. Demostración. Coge un billete de 100 soles y ponlo detrás de un espejo, delante de un espejo. Es la imagen del billete de 100 soles. Pero no existe modo, forma, manera de que el billete de 100 soles que esté en tu lado real, que lo tienes en mano, se junte con el billete virtual. No existe. La imagen es virtual. ¿De acuerdo? La imagen es virtual. Hay una distancia objeto, desde el espejo al objeto, y hay una distancia imagen, desde el espejo a la imagen. La altura del objeto h0, la altura de la imagen h0. Si d es la distancia del objeto al espejo, la distancia del objeto al espejo siempre es igual a la distancia de la imagen al espejo. Distancia objeto siempre es igual a la distancia imagen. Para espejo plano. Haz la prueba, tú te vas alejando del espejo, tu imagen se va alejando. Te acercas al espejo, tu imagen se va acercando. Siempre la distancia objeto es numéricamente igual a la distancia imagen. Además, la altura del objeto siempre también es igual a la altura de la imagen. H del objeto siempre es igual a H de la imagen. ¿De acuerdo? Eso siempre se da. Ahora, vamos a ser un poquito más elaborados y vamos a hablar de espejos esféricos con semiesferas, parte de una esfera que permiten la reflexión regular de la luz. Hay dos tipos, los espejos cóncavos y convergentes. Los rayos de luz reflejados convergen en un punto llamado foco del espejo. Este es un espejo esférico, parte de una esfera, ve un corte transversal. Los rayos de luz que se reflejan convergen en un punto llamado foco del espejo. Esto es la cara cóncava. Hay el eje. Con respecto al eje, se define el centro de la esfera, porque es una esfera, el vértice y sobre todo, esto es muy importante, la distancia focal. Repito, un espejo esférico es una esfera, parte de una esfera, que permite formación de imágenes. El centro de la esfera y con respecto al vértice, el foco, distancia focal, es la mitad del centro.
o la mitad del radio del espejo. Los rayos vienen, pasan por el foco. Todo rayo que viene paralelo necesariamente pasa por el foco. O el espejo puede ser convexo o divergente. Ahora los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. Tengo lo contrario, ¿no? Esto es un espejo convexo. El eje, el centro de la esfera, punto C, vértice, y obviamente, esto es importante, la distancia focal de este espejo. Con respecto al foco, todo rayo que venga se refleja, pero su prolongación pasa por el foco. Rayo paralelo se refleja en el espejo, pero observa, las prolongaciones se juntan en el foco. Puedes conseguirte espejos convexos, ¿ah? Recomiendo que se compren espejos convexos. Valen 2 soles. Son las esferitas clásicas de Navidad. Pueden ser doradas, plateadas, algunas son azules. Evidentemente son esferas, pero si tienes cuidado, tú puedes ver tu imagen. Si en la esferita de Navidad tú te ves, pues tienes un espejo esférico. ¿Ves que es una esfera? Que es convexo, ¿no? Es convexo. Observación. El foco es el punto medio entre el vértice y el centro de curvatura. En ambos casos, el radio, ¿no? Defino la distancia focal como la mitad del radio. Es el radio para ambos casos, para el espejo cóncavo o espejo convexo. Por favor, por favor, por favor, insisto, consíguete espejos convexos, ¿no? Esferitas de Navidad. Te vas a dar cuenta que son espejos esféricos porque se ven, te puedes ver la imagen. La distancia focal es la mitad del radio de curvatura. La distancia focal es la mitad del radio de curvatura, básicamente. La mitad del radio de curvatura es lo que se conoce como distancia focal de un espejo esférico. ¿Cómo formo imágenes de un espejo cóncavo? Los rayos de luz inciden en la cara inferior cóncava y se reflejan, de modo que forman una imagen real o virtual. Este es el objeto, ¿no? Más allá del centro de curvatura, que obviamente el foco, un rayo paralelo al eje principal va a pasar por el foco, necesariamente. ¿Sí? Un rayo. Otro rayo que pasa por el foco va a emerger paralelo. Y con esos dos me basta para formar la imagen. La intersección de rojo y verde me permite la formación de imagen. Rayo 1, rayo 2. También puedo pasar un tercer rayo, no es necesario, pero ahí está. El rayo que pasa por el centro de curvatura no sufre desviación. Por ese mismo camino va y viene. Esta es la imagen. Así como un espejo plano, pasando el espejo tengo la zona virtual. Delante del espejo tengo la zona real. Esta imagen es real. Esta imagen es invertida y además la imagen es de menor tamaño. ¿De acuerdo? Tengo distancia objeto y también la distancia imagen. Con respecto al vértice, obviamente. También una altura del objeto y también una altura de la imagen. Algunas observaciones. El rayo 1, rojo, que incide paralelamente al eje, se refleja pasando por el foco. Rojo. Rayo 1,
paralelo al eje pasa por el foco necesariamente. El rayo 2, que pasa por el foco, rayo de verde, se refleja paralelamente al eje del espejo. Con estos dos rayos puedes calcular la imagen, pero el rayo 3, que pasa por el centro de curvatura de amarillo, se refleja en la misma dirección, no sufre desviación. ¿Sí? Continuemos. Un espejo cóncavo forma una imagen real invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. Imaginemos que este objeto está exactamente, ¿no?, en el foco. Este es el objeto en el foco. Dos rayos, un rayo paralelo al eje, pasa por el foco, y otro rayo que pasa por el centro de curvatura no sufre desviación. Esos rayos rojos y verdes no se cruzan, por lo que la imagen se forma en el infinito. Eso se refiere a la observación número 5. Es un caso muy particular, ¿no? Tengo distancia objeto y la distancia imagen técnicamente es en el infinito. Distancia objeto entonces es igual a la distancia focal. ¿Sí? Distancia objeto es igual a la distancia focal. Sexta observación. Si el objeto está entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, se va a formar una imagen que es virtual, derecha y aumentada. Veamos cómo. Ahora, este objeto se coloca entre el foco y el vértice. Un rayo paralelo pasa por el foco. Observa, rayo 1, rayo paralelo al eje, pasa por el foco. Y el otro rayo que pasa por el centro de curvatura no sufre desviación. Si yo prolongo estos rayos, rojo y verde, tengo que permitir la formación de una imagen. Esta es la imagen. La imagen se forma detrás del espejo y esa imagen es virtual. ¿Sí? Esa imagen es virtual. Hay una distancia objeto y obviamente debo considerar una distancia imagen. Por construcción se ha formado la imagen. No es tan simple, lo sé, sobre todo si no has tenido una revisión adecuada, pero trata de entenderlo, por favor, con paciencia. Ahora la distancia objeto es menor que la distancia focal. ¿Cómo se forman las imágenes en un espejo convexo, en una esferita de Navidad? Los rayos de luz inciden en la cara exterior convexa y se reflejan, de modo que formen siempre una imagen virtual. Observa el espejo, el objeto y el espejo. Un rayo paralelo al eje rojo se va a reflejar, pero ¿no? Su prolongación va a pasar por el foco. Un rayo que pase por el centro de curvatura, este de amarillo, no sufre desviación. El tercer rayo. Pero con dos rayos, rojo se refleja, pero su prolongación, observa, discontinuo, pasa por el foco. El rayo de amarillo pasa por el centro de la esfera y no sufre ninguna desviación. La intersección de rojo y amarillo te da la distancia objeto, la distancia imagen. Obviamente la imagen es virtual, la imagen es derecha y la imagen es de menor tamaño. Insisto, hazlo experimentalmente.
¿Cómo? Consíguete bolitas navideñas, esferitas navideñas. Espejo esférico. Tú te vas a ver, te ves derecho, derecho, virtual y de menor tamaño. Esas son las características de una imagen, un espejo convexo. Nuevamente hay una distancia objeto y se define una distancia imagen. ¿Sí? Por favor, con paciencia, con paciencia, con paciencia. Hay una altura del objeto y hay una altura de la imagen. Algunas observaciones, igual que antes, el rayo 1 de rojo, que incide paralelo al eje, se refleja, pero su prolongación pasa por el centro. El rayo 2 de amarillo, que pasa por el centro de curvatura A, no sufre desviación, se refleja en la misma dirección. Amarillo no sufre desviación. El rayo 3 incide por el vértice, este rayo 3 se refleja y obviamente su prolongación se intersecta con otros. Con dos rayos bastan, ¿no? Con dos rayos bastan, no es necesario más. Bien, para terminar esta primera parte, la ecuación de los espejos esféricos y el aumento. Existe una relación entre distancia objeto, distancia imagen y distancia focal para un espejo esférico, ya sea cóncavo o convexo. Y la relación es esta, la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. El aumento que se produce en un espejo esférico se da así, tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Como observación, el aumento producido por espejos esféricos también se puede dar así, en función de la distancia imagen y la distancia objeto. El aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Finalmente, la convención de Zinn para espejos esféricos. Los espejos pueden ser cóncavos o convergentes. En este caso, la distancia focal siempre es positiva. El espejo puede ser convexo divergente, esferitas de Navidad. En este caso, la distancia focal se considera negativa. Por favor, esa definición, esa convención es importante. La distancia objeto y la altura del objeto. El objeto siempre se pone a la izquierda del espejo, de modo que la distancia objeto es positiva. Si un objeto está por arriba, por encima del eje, ¿no? Está derecho, la altura del objeto es mayor que cero, el aumento es mayor que cero. Y finalmente, distancia imagen y el tipo de imagen. Si la imagen se forma enfrente del espejo, la imagen es real. Distancia imagen es positiva. Si la imagen se forma detrás del espejo, la imagen es virtual. Distancia imagen menor que cero. Y finalmente, la orientación de la imagen. La imagen puede ser derecha si el aumento es positivo. Y la imagen puede ser invertida si el aumento es negativo. Listo, con esto haremos un par de problemas sobre espejos. ¿Sí? Un par de problemas con respecto a espejos. Esférico. El espejo cóncavo de un odontólogo tiene un radio de curvatura de 5 centímetros. Si se desea obtener una imagen virtual a 10 centímetros del espejo, ¿a qué distancia del diente debe ubicarse el espejo y cuál es el aumento? Bien, esto es lo que se pide.
centro de curvatura, porque es una esfera, la distancia focal, ¿no? El objeto. Un rayo paralelo pasa por el foco, ¿no? Y un rayo que pasa por el centro de curvatura no sufre desviación. Las proyecciones, las líneas discontinuas, me permiten determinar la imagen. El objeto está delante del espejo y la imagen está detrás del espejo. Por eso la imagen es virtual. ¿Sí? Hay una distancia objeto y obviamente defino una distancia imagen. Convención. La distancia imagen es menos 10 centímetros. ¿Por qué estoy pidiendo una imagen virtual? Y la distancia imagen debe ser menos 10. El radio es 5 centímetros. Obviamente la distancia focal, la mitad del radio, 5 metros. Ahora hago uso, en función de estos datos, de la ecuación de los espejos esféricos. La inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Datos, distancia focal 5 medios. 1 entre 5 medios es igual 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen, 1 entre menos 10. La distancia imagen es negativa. Pero 1 entre ese 0 es 2 quintos. Verifícalo, paso al otro lado, ¿no? Y eso es 2 quintos. Es decir, el numerador pasa hacia arriba. El negativo menos un décimo pasa como más un décimo. Y eso es operatividad, por favor. Sumando 4 quintos, 4 décimos, más un décimo, 5 décimos. Distancia objeto 12. La distancia objeto es 2 centímetros y el aumento es menos distancia imagen entre distancia objeto. Menos, paréntesis, menos 10 entre 2. El aumento es 5. La respuesta B de B. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden dejar su pregunta en el chat si tienen problemas con el micro. Si no, luego de 20 segundos continúo. Por favor, cualquier duda que tenga. Te espero. Si no, en 20 segundos continúo. Vuelvo al chat. No hay preguntas. Continúo. Nuevamente espejos esféricos. Pregunta 6. La imagen que se obtiene con un espejo convexo de radio 480 centímetros tiene un tamaño de 3 centímetros, correspondiente a un motorizado de tamaño 1,5 metros. Estos son espejos retrovisores. Determine la distancia del motorizado al vértice del espejo. Por favor, todo esto es válido para una esferita de Navidad, porque es un espejo convexo. Cómprate. Vale 2 soles. Es barato, ¿no? Siempre hay. No es caro. De cualquier color. La esferita de Navidad define el centro de la esfera C y obviamente la distancia focal. A una distancia está el objeto, ¿no? Una persona con un amor. Yo lo voy a ver en el espejo.
Observa, rayo 1 paralelo se refleja, pero su prolongación pasa por el centro. Rayo 2, el rayo que pasa por el centro de curvatura A, no debe sufrir desviación. Se prolonga hacia el centro de curvatura. Y la intersección me permite tener la imagen. Ahí está la imagen, por favor. Objeto, imagen. Distancia, objeto. Distancia, imagen. ¿Sí? Medido con respecto al vértice. Esto ocurre para una esferita de Navidad. La imagen es virtual, derecha y de menor tamaño. Hay una altura del objeto y hay una altura de la imagen. Por convención, para esferitas de Navidad o para espejos de choferes, no, son los mismos criterios. El radio de curvatura se considera negativo, menos 80 centímetros. La altura del objeto, 1,5 metros. La altura de la imagen, 3 centímetros. Distancia focal, la mitad del radio de curvatura. La mitad de menos 80 a menos 40 centímetros. El aumento es tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. También es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Doy valores. Distancia imagen es menos HI sobre H0 sobre C0. Por favor, son datos y álgebra nada más. Esta última relación, distancia imagen es esto, ese 0 que multiplica a este paréntesis, con signo negativo. Altura de la imagen, 3 centímetros. Altura del objeto, 150 centímetros, metro y medio, por ese 0. Entonces, distancia imagen es menos distancia objeto sobre 50. Álgebra nada más. Tercia 1, tercia 50. Menos ese 0 sobre 50. Y ahora uso la ecuación de los espejos esféricos. La inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Pero distancia imagen es igual menos ese distancia objeto sobre 50, lo que calculé aquí. Y lo estoy reemplazando acá. La inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual 1 entre, no 40, sino menos 40. ¿Por qué? Espejo convexo. Tengo 1 entre ese sub 0, el negativo se extrae menos 50 entre ese 0. Es igual a menos 1 entre 40. Verifica que ese 0 es 49 por 40. Esto es aritmética. 49 por 40 es 1960 centímetros. O 19,6 metros. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Un minuto. Insisto, esta pregunta 6 es exactamente igual a que si tú hicieras una búsqueda de imagen en una esferita de Navidad. Espejos no cóncavos, sino convexos. Se pide que el estudiante revise esos conceptos. ¿Sí? Revise. No hay preguntas. Y entonces paso a la parte final de la teoría. Ahora hablo de lentes, que pueden ser también convergentes o pueden ser divergentes. Lentes. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales
por lo menos una de ellas, corresponde a una superficie esférica. Lente convergente, lupa, lente convergente, comprarte una lupa vale 2 soles en el mercado. Los rayos de luz refractados ya no usan la reflexión. Las lentes usan la transmisión o refracción. Convergen en un punto llamado foco de la lente. Si tienes una lupa, hazlo por favor. Tienes una lupa, los rayos vienen y pasan por el foco. Rayos paralelos vienen y pasan por el foco. ¿Cómo te das cuenta? Pones la lupa, ahora que hace calor, en una hoja de papel y se forma un punto. Eso es la distancia focal. Si lo mantienes así, pues puede incluso el papel llegar a quemarse. Repito, si lo mantienes así, ese punto blanquito que es el foco concentra los rayos. Vinieron 1, 2, 3, 4, 5 rayos paralelos y todos los rayos pasan por el foco. Usan la transmisión de la luz, la refracción de la luz. Pero todos los rayos que atraviesan la lente pasan por el foco. Hay una distancia focal de la lupa. Yo prefiero llamar de lupa para que entiendas, pero es una lente convergente. Tiene 2 focos. Verifícalo. Tú pones en una posición la lupa y luego lo cambias, la distancia focal no cambia. En este caso es la superposición de 2 esferitas. La distancia focal a izquierda es igual a la distancia focal a derecha. ¿Sí? El otro tipo de lente es lente divergente, los populares lentes de miopía. Ahora los rayos de luz refractados parecen divergir desde un foco de la lente. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 rayos en la parte de entrada un rayo, 5 rayos que atraviesan esta lente divergente, los rayos se dispersan, pero sus prolongaciones, observa, se concentran en un punto llamado foco. Esto es lo que ocurre con los lentes de miopía. Se asume que está formado por 2 esferas. La distancia focal a izquierda es igual a la distancia focal a derecha. Para terminar y hacer problemas, los elementos de una lente esférica. Una lente esférica convergente o divergente tiene a lo largo de sus ejes 2 centros de curvatura. La lupa convergente tiene 2 centros de curvatura y también 2 focos, obviamente. Centro de curvatura de la esfera de la derecha, centro de curvatura de la esfera de la izquierda. Son 2 esferas, cortas las 2 esferas y tienes la lupa y 2 distancias focales. Repito, en el proceso de la lupa, pones en una posición la lupa, ves un foco, cambias la posición y tienes otro punto. La distancia focal es la misma. La distancia focal es la misma para tener una lente esférica delgada o regular. Si tengo una lente ya no convergente, ya no una lupa, sino una lente divergente, la parte inferior, también tiene 2 centros de curvatura, uno a izquierda y uno a derecha. 2 focos, uno a izquierda y uno a derecha. Los focos tienen la misma distancia focal para espejos normal. ¿Sí? Cómprate una lupa, por favor, no es muy caro y lo puedes hacer. Forma de lentes convergentes
tienen la parte central más ancha que sus extremos. Las lupas comunes, biconvexa porque hay dos focos, ¿no? Puede ser plano convexa. Esto ya corresponde a otra área. O las lentes divergentes tienen la parte central más angosta que sus extremos. Lentes de miopía. Perdón, lentes de miopía. Hay otros extremos, estos últimos casos no. Los casos central y de la derecha no se van a ver, pero es bueno que estén como teoría. Formación de imágenes con una lente delgada convergente. Los rayos de luz se refractan y convergen, formando una imagen que puede ser real o virtual. Ahí tengo un objeto a la izquierda de la lupa, como forma una imagen. El rayo paralelo pasa por el foco. Rayo. Y un rayo que pasa por el centro no sufre desviación. Otro rayo que pasa por el foco obviamente emerge paralelo. Tres rayos, acá están. Mira la formación del imán, ¿no? Cómo se forma, ¿no? Hay varias posiciones, pero para este caso defino una distancia objeto y defino una distancia imagen. Observaciones: el rayo que incide paralelamente al eje rojo se refracta, se transmite y pasa por el foco. El rayo 2, que pasa por el centro de la lente, no sufre desviación. El rayo de verde no se refracta. Y el rayo 3, que pasa por el foco, se refracta paralelo al eje de la lente. Es importante, por favor, formación de imágenes. Repito, eso es una lupa, ¿sí? Eso es una lupa. Cuarto, una lente convergente forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco contiguo al objeto. Si el objeto se encuentra en el foco de una lente convergente, la imagen se forma en el objeto. Está el objeto justo en el foco, rayo paralelo, pasa por el foco. Y rayo que pasa por el centro no se desvía. Estos rayos son paralelos. Rojo y verde son paralelos. Por lo que la imagen se va a formar, técnicamente hablando, en el infinito. Defino distancia objeto, distancia imagen es infinito. ¿No? Distancia objeto es igual a la distancia focal. Bien, el caso final: si el objeto está entre el foco y el centro de la lente, acá está foco y la lente, entre esas posiciones pongo el objeto, se forma una imagen virtual, derecha y aumentada. Rayo paralelo al eje pasa por el foco. Rayo que pasa por el centro no sufre desviación, verde. Yo prolongo verde, prolongo rojo y tengo la imagen. Esta imagen es virtual. Para, para los espejos planos o esféricos, pasando el espejo está el lado o zona virtual. Delante del espejo está la zona real. Para lentes es al contrario. Pasando el objeto, pasando la lente, tengo la zona real. Antes de la lente tengo la zona virtual. Los sectores cambian, por favor. Por eso, esta imagen es virtual, es derecha y de mayor tamaño. Un solo caso de formación de imágenes para una lente delgada divergente. Lentes de miopía, el objeto,
distancia focal, obviamente el rayo llega y diverge, porque el espejo es divergente, la lente es divergente. El otro rayo verde no sufre desviación, pasa por el eje. Rayo 2 y el otro rayo que pasa por el foco, diverge. Si cortamos las prolongaciones de los rayos del rojo y amarillo, tengo la distancia. La imagen que se forma es virtual. ¿Sí? Tengo distancia objeto definida, tengo distancia imagen. Se cumple, ¿no? Un rayo 1, rojo, paralelo al eje se refracta y su prolongación pasa por el foco del objeto. Esta línea discontinua pasa por el foco. El rayo 2 verde, que pasa por el centro de la lente, no se refracta, no sufre ninguna desviación, tal cual se toma. El rayo 3 de amarillo, que pasa por el foco, se refracta, se transmite, y la intercepción, su prolongación, se intercepta con lo que acá tengo, las prolongaciones, ¿no? Que me permiten determinar la altura del imán. Nuevamente, la ecuación de las lentes es igual a la ecuación de los espejos. Si conozco distancia objeto, distancia imagen y o distancia focal para toda lente delgada, puede ser convergente lupa o divergente lente de miopía, la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es siempre igual a la distancia, la inversa de la distancia focal. El aumento producido por una lente delgada se define así: tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, HI sobre HC. Como observación, el aumento transversal de una lente delgada también se determina así: menos distancia imagen sobre distancia objeto, ¿no? También lo define así. Algunas indicaciones: para lente convergente, la lupa, la distancia focal es positiva. Para lentes divergentes, lentes de miopía, la distancia focal es negativa. Lo demás es tal cual, ¿no? Distancia objeto y altura, distancia imagen y la altura. Y estos son casos complicados. La ecuación del fabricante, no ha habido problemas en los últimos años, pero la observación: la potencia de una lente se define, la potencia es la inversa de la distancia focal. Se mide en dioptrias. Las personas que usan lentes de miopía, se dice usted tiene 1, 2 dioptrias, o 3, 4 dioptrias. Eso mide la potencia del lente. Segunda observación: la ecuación del fabricante de lentes localiza el foco en donde convergen los rayos de luz para una lente convergente. O también, si la lente es divergente, localiza el foco de donde parecen divergir los rayos de luz. Finalmente, convención de signos para radio de curvaturas. Ya esto es convergente, divergente. Si es convergente, el radio es mayor que cero. Y es solamente para esto, ¿no? Esto ya es avanzado, por favor, lo dejo. Lo dejo. Normalmente esto no usamos. Bien, terminemos con los dos problemas finales. Pregunta 7. Una lente convergente, lupa, siempre que hablan de lente convergente, lupa, de 8 centímetros de distancia focal, se ubica encima de una página a 4 centímetros, con el objetivo de leer las letras de 3 milímetros de tamaño. Pregunta: ¿qué tamaño tendrá la imagen de la lente? ¿Sí? Vamos a la solución rápida e inmediata. Los datos:
Lente convergente, lupa, distancia focal es 8 centímetros. La distancia objeto, 4 centímetros. El tamaño del objeto, dato, es 3 milímetros. Esos tres datos se obtienen, están dados. Hacemos uso de la ecuación de René Descartes o de Gauss o de las lentes o espejos. La inversa a la distancia focal es la inversa a la distancia objeto más la inversa a la distancia imagen. Inversa a distancia objeto, 1 entre 8. Distancia focal, 1 entre 8. Es igual, la inversa a la distancia objeto, 1 entre 4. Y con esos dos datos puedo calcular la distancia imagen, ¿no? Un octavo es igual a un cuarto más la inversa de la distancia imagen. Obviamente, la inversa de la distancia imagen es un octavo menos un cuarto. Eso es aritmética básica. ¿Cuánto es la distancia imagen? Verifícalo. Es menos 8 centímetros. La distancia imagen es menos 8 centímetros. Y ahora sí, ¿cuál es la ecuación del aumento? El aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto o altura de la imagen sobre la altura del objeto. Distancia imagen, menos 8, 8. Distancia objeto, dato 4. Es igual altura de la imagen, lo que quiero hallar, entre la altura del objeto, 3 centímetros, 3 milímetros. Esos son datos. Finalmente, se aplicó, ¿sí? La altura de la imagen es de 6 milímetros. La clave C de casa. Me detengo un minuto si tuvieras alguna duda. Si no, continúo con el problema 8 y me detengo si tienes alguna duda. 8. Veamos. El enunciado en un minuto. Un objeto de 3 centímetros de altura se encuentra a 24 centímetros de una lente divergente delgada y a distancia focal es 12 centímetros. Determine las características de la imagen. Por favor, cuando me piden características, me preguntan, ¿imagen es real o virtual? 1. ¿La imagen es derecha o invertida? 2. Y 3. Me están preguntando si es de mayor o menor tamaño que el objeto. Todo eso se debe deducir. ¿Sí? Todo eso yo debo ser capaz de deducir. Obviamente, para lente divergente, lente de miopía, la distancia focal es menor que 0. Lupa, distancia focal positiva. Lente de miopía, distancia focal negativa. Vamos a usar la ecuación de los espejos, de las lentes, la ecuación de René Descartes. La inversa de la distancia focal es igual la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia. Voy a usar esa fórmula. Obviamente, distancia focal es menos 1 entre 12. ¿Por qué? Lente divergente. Es igual. La inversa de la distancia objeto me dicen que es 24 centímetros, 1 entre 24. Con esos dos datos yo puedo tener la inversa de la distancia imagen. Tengo dos de los tres datos. Al aplicar, yo debo encontrar la distancia imagen.
Resuelvo, eso es matemática, hazlo. La distancia imagen es menos 8 centímetros. Y aquí la aplicación de lo que se ha dado en la teoría. La distancia imagen es negativa. La imagen es virtual. Repito, insisto, la distancia imagen es negativa, entonces la imagen es virtual. Si la distancia imagen es positiva, la imagen es real. En este caso, la distancia imagen es negativa, la imagen es virtual. Primera característica de la imagen. Segunda característica, el aumento. Define el aumento como menos distancia imagen sobre distancia objeto. Así se define. Menos, menos 8, porque la distancia imagen es negativa, menos 8, entre distancia objeto, que es 24 centímetros, dato, y eso es un tercio. Ese resultado es un tercio. ¿Sí? Por favor, positivo. De lo que se ha dicho en la teoría, si el aumento es positivo, la imagen es derecha. Si el aumento es negativo, la imagen es invertida. En este caso, el aumento es mayor que cero. Conclusión, la imagen es derecha. ¿De acuerdo? Por favor, con paciencia. Finalmente, el aumento es menos 8 entre 24, es un tercio. Obviamente, la imagen es de 1 centímetro, haciendo los cambios, ¿no? Y esto es de menor tamaño, ¿sí? La imagen es de menor tamaño. La altura es 1 centímetro y la imagen es de menor tamaño. Por favor, voy a pasar en estos minutos que faltan los ejercicios propuestos con una duración de 3 por minuto. Ya los pasé anteriormente, pero ahí tienen. Si quieren alguno me dicen y yo lo reviso. Pero ya lo tienen hecho, ¿no? Voy a pasar 3 por minuto en los 2 minutos que quedan, por favor. 20 segundos para que hagan captura de pantalla aquellos que aún no lo tienen. 20 segundos por cada problema. 3 por minuto. Si algo te interesa, me dices. Yo lo resuelvo. Voy a ver si hay alguna página, alguna pregunta. Los estoy escuchando. Pueden habilitar su micro si es que lo desean. Problema 3. Incidencia, transmisión. Y acá se usa, ¿no?, la fórmula en función de la rapidez. Pregunta 4. Teoría para imágenes. La formación de imagen. Teoría básica. Teoría básica. Pregunta 5. Bueno, entonces cuento, por favor, rápido y breve. Y los he dejado previo a la clase con un tiempo de 1 minuto cada problema. Jóvenes, me dio mucho gusto que ustedes, en bastante número, son más de 50, estén escuchando la sesión. Muchas gracias por participar. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por participar. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.